estás? ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Acá, Buenas. acá estamos con Leandro también, tratando de hacer un poco de parar y barajar de nuevo en función, obviamente, de todo lo que estamos viendo. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la estás viendo? Esperable en el sentido de que yo había discutido con algunos colegas que creían que el escenario era o hoy lunes iba a estar, por ejemplo, muy cerca de la banda superior y demás, y no hay razones para que eso estuviera porque básicamente es un cepo que se levanta de manera parcial. Claro, De las 4 cuestiones importantes, 2 se hacen y 2 no, es decir, yo todavía tengo dos, una especie de catenacho en 2 aspectos muy importantes, que son que las empresas no pueden acceder al dólar oficial para atesoramiento y los dividendos los pateé para el año que viene. Bueno, en esos 2 stocks, no digo que esté mal, lo que digo, para el gobierno me parece hasta razonable que haya hecho eso, pero no me vendan que es la mega salida, porque es más, hace un ratito estaba mirando, lo que está sucediendo es que vos volvés a foja cero. ¿Cuál es foja cero para mí? Mediados del año pasado. A mediados del año pasado el gobierno se tuvo una encrucijada, que era, ¿sigo tirando el dólar para abajo para intentar que la inflación baje o acompaño el proceso inflacionario con el tipo de cambio y no me aprecio como finalmente me aprecié? Bueno, eligió la primera, con escaso éxito, insisto, porque la verdad que la baja de la inflación se dio, pero en un nivel elevado, incluso, vos lo decías, contra los salarios, claro. y tuviste que volver a foja cero. El 24 de junio del 24, ¿saben cuánto estaba el dólar? A valores equivalentes, 1.216. ¿Cuándo? 25 de junio. Del año pasado. Claro, el dólar no estaba a ese valor, lo que digo es, en valores equivalentes a hoy, el tipo de cambio real multilateral estaba en esos niveles. Volví a ese nivel, volví a mediados de junio. El problema es que en el medio me fumé 8.000 millones de dólares. Claro, totalmente. Entonces, ¿para qué hiciste todo esto? Bueno, lo hiciste porque en realidad lo que querías era fumarte un poco más si podías, pero llegar a las elecciones con un tipo de cambio apreciado, no te salió y te torcieron el brazo. Los mandriles teníamos razón, Exactamente. no te iba a No, funcionar. no, vos eras un zurdito de mierda. Los mandriles eran los de él, A los ¿viste? Los de mandriles, yo no derecha, soy un claro. mandril, ok. Por eso, porque no, tenés que ser un poco más de derecha para ser un mandril. Ah, ok, ok. De todas maneras, a ver, yo insisto en que tenemos que parar la pelota y, digamos, analizar esto en función de la gente, ¿no? O sea, en función de la gente, yo creo que en realidad lo que hay que enfatizar hoy es apretar a los gremios para que ya estén reclamando paritarias libres. Algo que es básico, pero que realmente no se está dando. El único precio controlado de la economía que sigue teniendo Milei hoy son los salarios. Sí, ahí tenés un problema, es que buena parte de los gremios incluso tenían negociado hacia adelante, es decir, tenían negociado abril, tenían negociado Una mayo. locura. Tenían negociado Bueno, pensando en una claro, inflación que no es la que va a tener. no, en el orden del 1%, porque además el gobierno, desde principio de año, a contramano de su argumentación inflacionaria, que siempre fue la emisión, bueno, su comportamiento era distinto, y utilizó anclas más bien por el lado de los costos y la demanda, si querés, ¿no? Entonces, salario para abajo, tarifa para abajo, tipo de cambio para abajo. Bueno, no le venía funcionando demasiado bien, por cierto. Ahora, lo cierto es que solo te homologaban al 1%. Entonces, ahora vos tenés paritarias negociadas al 1, al 0,8 para tal vez mayo, y tenés una inflación que te dio 3,7 en marzo, perdiste Claro, como en la iba a guerra, estar habías más perdido en enero y cercano en al febrero. 5, iba a estar más cercano al 5 que otra cosa para por lo menos abril y mayo. Probablemente, con lo cual ahí veía una consultora, le da más o menos 4,5 y después 4, sí, más o menos en esos niveles. Vamos a ver cómo fluctúa, pero lo cierto es que los salarios están complicados. Y lo otro que está complicado es la persona que tiene que producir. Claro. No me sorprende y que en el transcurso de la mañana, del día de hoy, bueno, hubiese algunos productos que de repente no estaban en góndola. ¿Por qué? Y porque no sabe cuánto No hay lo precio, vas a chicos, reponer. hoy. Hoy no hay precio, no hay precio. Esto es el dato. Leandro, ¿vos tenés alguna otra cosa o para comentarle? Hernán, el impacto de la devaluación hoy, digamos, si vos ves cuánto caminó hoy, más o menos un 8%. ¿Vos ves que el traslado a precios va a ser más parecido a eso o más parecido al techo de la banda? No, no.
yo acá sugiero pensar como una persona que produce. Entonces yo digo, hoy saltó 8-10%. Primero me pregunto... O sea, la devaluación, perdón, 8-10% es la devaluación de hoy. Claro. De 1097 a 1210, 1250. Ahí hay varias cosas para pensar. Primero, yo llevé algo a precio ya, bueno, tal vez eso me persuade de alguito. Segundo, ¿cuánto creo yo que puede estar? Porque acá se juega más expectativa que realidad. Total. ¿Sí? Y yo pienso, porque no lo voy a llevar a 1210, quizás lo llevo a 1250, porque ahí arrancó en 1250, quizás mañana, o un poquitito más, por si acaso. Entonces hay una cosa de expectativa que tal vez la deposito finalmente en el precio. Obviamente cuánto estoy vendiendo pesa un poco. Para mí lo pongo en un plano secundario porque el principal termina siendo tus costos, y acá hay un salto de costos. Y después una característica propia de la Argentina que además se discutió durante todo el fin de semana. Mis costos pueden estar dolarizados o no, pero lo más probable es que igual yo tome como referencia el dólar para remarcar o para poner el precio, para hacer lo que se llama price setting. Con lo cual, quizás hay alguno que tiene ahí los productos que quizás, no sé, no son 100% importados, pero bueno, le clava por si acaso, por las dudas, porque no hay precio. Pero es que, perdóname, por eso las devaluaciones son tan difíciles. E insisto en algo, yo les voy a decir así como digo una cosa, digo la otra. Por más que ustedes digan, pero bastante bien la está llevando. O sea, nosotros vinimos hablando de la salida del cepo un montón de tiempo, y ya sé que es una salida del cepo semitrucha, pero así todo, para la gente, ir al banco y que te vendan dólares, cuando no lo podíamos hacer, ¿hace cuántos años, chicos? Hace un montón. Sí. Sin un límite, es un montón. Por lo menos en cuanto a expectativa, a esto me refiero. Este gobierno sabe manejar muy bien las expectativas. Por eso yo le doy una sobrevida a esto que ha hecho Milei hasta ahora. El viernes, recuerden que yo estaba, que digo, chicos, esto más vale que lo arreglen rápido porque es un quilombo. Pero esto que están haciendo en este momento les va a dar una sobrevida. Yo creo que van a llegar como el orto a las elecciones, no por lo macroeconómico, sino por la gente. Esto es lo que ellos la tienen abajo del radar. La gente no la miran, no la perciben. Entonces, ¿viste como cuando hay vuelos que pasás, te vas de un país al otro volando bajito para que no te agarre el radar? Bueno, la gente para el gobierno de Milei está por debajo de su radar. Entonces, lo que los va a sorprender es lo que los sorprendió a Macri en su momento, ¿te acordás? O sea, cuando no veían venir que la gente le decía, loco, no nos alcanza la plata. Esto es lo que ellos no están viendo. Yo lo que creo es que cambia la agenda. A ver, nosotros hasta el viernes pasado discutíamos apreciación. Entonces vos me llamabas y yo te decía, miren, esto es una olla a presión, en algún momento va a pasar. Para la gente común de a pie, eso era así, está bien, hermano, yo me voy a Brasil, no me jodas. Bueno, hoy cambia ese escenario y nos pone en el centro de la escena lo que se llama economía real. Y la inflación, concretamente, lo vimos el viernes con mucha crudeza. Te diría que en el transcurso de marzo, evidentemente, ese proceso, y sobre todo en los últimos 15 días de marzo, vos ya lo venías viendo porque había un efecto cobertura. Pero cambia la agenda. Por eso lo cuento como una historia más larga. Volvés a un escenario anterior donde el gobierno podía haber optado por otra cosa. Bueno, ahora forzosamente vuelve a ese lugar. Yo el viernes salí en el programa nuestro a la noche y dije claramente, es más, no quiero hacerme autobombo, pero dije que iba a arrancar en 1250 y que probablemente iba a estar más cercano a 1200. Pero ¿por qué? Porque era la lectura de lo que iba a pasar. Pero además porque, perdóname, a esa altura, pero perdóname, Hernán, no te estoy restando importancia a lo que dijiste. Igual te digo, si es por decir lo que dijimos, yo dije en octubre del año pasado que Milei salía del cepo a principio de este año. Y vos no lo dijiste. Yo lo dije. No era para reivindicar. Pero para, lo que te quiero decir es, pero digo, ellos ya lo tiraban como un trascendido, el valor que ellos pretendían que estuviera. ¿O no? Por eso, y probablemente estén jugando para que eso sea, y es legítimo, y si vos me preguntás, es razonable este camino que están recorriendo en el orden de la salida del cepo, porque haber levantado el cepo completo
era un riesgo muy significativo. Así que están haciendo una cosa intermedia, ni siquiera Obvio. la cuestión en el lugar en el que se habían puesto. Pero está, a ver, Lo que dio sí, abre sí. la puerta hacia adelante a un escenario de inflación, pero además de incertidumbre o volatilidad. Porque ahora también el sojero, ¿vende o no vende? Escucha esto, Bueno, mira, ahora tengo un dato, es para un minutito, distinto. mira esto. Tengo un dato de recién. Te dije que no hay precios de 0 kilómetros porque los concesionarios decidieron no vender hoy. Ahora, pinturería en San José Temperley, escucha esto. Sí. No nos respetaron el precio del viernes. Ellos habían hecho una compra a un precio determinado. Aumentó un 25% del viernes, ¿está claro? Del precio del viernes. 25% aumento en las pinturas. Claro. Por eso te digo, esto es lo que ellos no saben manejar. Ellos hacen el mismo análisis que hacían, ¿te acordás cuando Macri dijo, ya estamos dolarizados a 15 y se fue toda la mierda? Porque la Argentina es muy especulativa. Cuando vos ves que el dólar empieza a pirarse, la cabeza de la gente va a estar, la cabeza del que tiene que poner precio va a estar en el 1400, no va a estar en el 1210. Es así. Y O sea, probablemente en el marco de la incertidumbre eso se oriente a ese valor o a un valor más alto de que él finalmente fluctúe en Exacto. términos concretos. de última será más ganancia para inflación. ellos, digamos, pero en realidad... Sí, harán una ecuación de cuánto venden y demás. Y esta es la pero yo otra de nuevo, cosa. insisto que en la Argentina el proceso de formación de precios está muchísimo más asociado a los costos que otra cosa, así que probablemente esto tuvo efectos en marzo, va a tener en abril. Y en mayo. Sí, también hay que decir, el propio fondo dice en su memorándum que es de muy difícil cumplimiento en el frente cambiario este esquema. De hecho es muy exigente, o le implica que la política del gobierno puede acumular 5.000 millones de dólares de acá a junio, lo cual parece virtualmente, o al menos muy difícil, y de acá a fin de año... Pero puede, unos para, 10.000 millones. porque van a tener que liquidar, o sea, liquidar van a tener que liquidar. Y No con la había amenaza tanta para... no liquidación. No, sí había O sea, no liquidación. No, 21.000, mira, el problema el que habías análisis que me tenido hacen... con los dólares no Sí. era tanto de liquidación. A ver, lo que vas a tener es la liquidación gruesa de la cosecha De la gruesa. cosecha gruesa que de acá a fin de mayo. Pero escuchá Pero lo eso que es te... estacional. Pero pará, pero Lo que escuchá lo digo que es- te digo. Vos fijate en algo que es lo siguiente. Milei, vivo, ya está amenazando con que vuelvan las retenciones. Eso es muy inteligente, porque una de las cosas que a mí me vuelven loca cuando este gobierno devalúa es que no hace compensaciones. La retención es una compensación, ¿se entiende? Porque bueno, si vos vas a llevarte más guita porque está, digamos, el dólar más caro, también está más caro el alimento, porque el dólar encarece el precio de commodity internacional y por ende nos suben los precios a todos. ¿Cómo compenso eso? La retención es una manera. Entonces, Sí. Milei ya está advirtiendo con eso. Yo creo que va a haber liquidación. No, probablemente, pero de nuevo, vas a tener... lo que digo es, hacia atrás, vos no tenías un problema de no liquidación, tenías un problema de estacionalidad, y de hecho, respecto de otros años, no estabas mucho peor. Tenías un problema de estacionalidad, tenías un problema de que 20% iba al dólar blend, que ahora no va más, y además se te había puesto en jaque el esquema del carry trade, que vos estabas compensando un montón de dólares del mercado vía los dólares de las ON, por ejemplo, que emitían algunas empresas, que se quedaban con los dólares del blanqueo. Entonces eso te daba margen. Por eso cambian ahora, porque eso ya estaba medio agotado. Claro. Entonces, probablemente estén incentivando, porque además imagínense que si mañana el dólar oficial baja a 1.000 o a 1.100 mejor, para hacer una cosa más razonable, 1.100, Milei va a decir, ¿vieron qué genio que soy? Bueno, eso es lo que buscan, así que si tienen una liquidación importante, pueden hacerlo. A 1.100 no es negocio, porque le cobran menos los ojeros que cobraban antes. Totalmente. Así que medio hay un punto Con donde el está más dólar blend, cercano. 1.300 y pico estaban cobrando ellos, ¿no, Leandro? No, Sí. estaban... No, 1100, el dólar blend 130. 1130. Pero ¿cómo puede Claro. ser? Si el dólar... 1.130, claro. 1.097 más el blend, 1.130. Bueno, veremos. O sea, de 1.200 para arriba le conviene, si se quiere. Obvio. Lo que pasa que también es Sí, no, cierto, pero hay que ver ellos hasta cuándo esperaban llega. más devaluación. Sí, por eso. Aclaremos esto. Ellos esperaban un dólar de 1.300, No van a 1.400. vender hasta que no toque el tope. Bien, tope de eso que dice 2.400. Leandro para mí es central, porque hay una cosa muy distinta a como era antes,
que como hace varios años que teníamos restricciones, No sabíamos cómo era, claro. nos la olvidamos, pero es el poder de fuego de retener la cosecha hoy viene recargado, porque vos ahora hasta el viernes tenías que retener y torcerle la muñeca a la política económica. Ahora no, romperle ahora es el cable mercado, que ahora, con 3 si del retenés, mercado ya está. Claro, quizás pega un saltito. Cuando liquidás baja, entonces cambia un poco la dinámica de ese frente. Puede haber un escenario de mayor especulación. Seguro. Hoy están los o sea, como este que te dije, como mi amigo el que maneja la mesa de dinero de los Napoli, olvídate, es el día, estos días, pero se llenan de guita, se llenan de guita los que compran y venden, Muchísimas gracias, Hernán, hasta pronto. Hernán Lecher, economista con nosotros, vamos. Radio 10.